Más de uno Puerto Llano, con Julián Camacho. Pues en este momento son las 13 horas y 11 minutos. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano e IMAX Televisión. Y tenemos con nosotros a don Francisco Pérez Alonso, que es el director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Don Francisco, buenos días. Buenos días, Julián. Un placer estar con vosotros. El placer es nuestro, porque además te prodigas poco por esta casa, ¿eh? Tienes que venir más, ¿eh? Sabes que estoy a tu entera y completa disposición. Ya lo sé. Vamos a hablar fundamentalmente de esos 7 millones que la Junta va a aportar a la ciudad de Puerto Llano para el próximo curso, para el año 2021. Uh-huh. ¿Qué son genéricamente, qué representan? A ver, yo creo que evidentemente los presupuestos que este Ejecutivo ha diseñado, ha elaborado, ha preparado para el próximo año 2021, evidentemente se elaboran, se preparan y se aprueban alrededor de la situación excepcional que estamos atravesando con la maldita crisis, con el maldito virus que nos acompaña desde hace ya 8 o 9 meses. Son unos presupuestos que lo que han venido o quieren venir a significar es una apuesta por la gente, básicamente. Si un objetivo claro tiene este gobierno, lo ha tenido siempre desde que empezó esta legislatura y la anterior, es justamente gobernar para y por las personas. Y en situaciones como la que atravesamos, en la que a la crisis sanitaria se ha unido una crisis social, una crisis económica, insisto, el objetivo número uno y fundamental es que nadie se quede atrás. Y precisamente para que nadie se quede atrás, se han diseñado unos presupuestos en los que, por citarte 2, 3 caracteres que los acompañan, yo diría que son unos presupuestos expansivos. Estamos hablando de unos presupuestos de más de 12.000 millones, con un incremento de más de un 15% sobre los presupuestos del año actual. Y son presupuestos que además de ser expansivos, fíjate que dedicamos un incremento de más de 1.600 millones, 1.000 millones solo para lo que es el estado de bienestar, básicamente sanidad, educación, dependencia, y más de 600 millones incremento de más de 600 millones para fortalecer el empleo. Pero al mismo tiempo es un presupuesto inversor, un presupuesto en el que la gente va a notar cómo en ladrillo, para entendernos, en obra civil, se va a invertir más de 1.400 millones. Y al mismo tiempo es un proyecto, unos presupuestos que son ambiciosos, que tiene como meta, aparte de ayudar o como consecuencia o para ayudar a las personas, tenemos que ayudar a las empresas. Tenemos que ayudar a que ese tejido productivo que ha quedado muy dañado como consecuencia de la crisis que padecimos se fortalezca, y es al mismo tiempo un presupuesto que, además de ser expansivo, además de ser inversor, además de ser ambicioso, es muy prudente. Es un presupuesto que se hace, como no puede ser de otra forma, con alma, con corazón, pero al mismo tiempo con cabeza, sabiendo que no podemos tirar la casa por la ventana, pero que, insisto, en ese camino de ayuda a la gente, de fortalecimiento del tejido productivo, de conseguir, en definitiva, que esta crisis no deje para atrás a la gente, pues no queda más remedio que incrementar lo que se ha incrementado. Fíjate, si me permites un apunte, yo creo que la diferencia entre la crisis anterior, la crisis del 2009-2010 y esta, precisamente es que, por lo menos en esta comunidad autónoma, fue en toda España, pero de una manera mucho más fuerte en esta comunidad autónoma, la forma de atajar aquella crisis fue a base de recortes. Fue una crisis que trajo desigualdades. Fue una crisis que dejó a mucha gente tirada, literalmente. Sin duda. Justamente lo que queremos ahora es que eso no se vuelva a repetir y que de la crisis salgamos aún más fortalecidos que antes. Y para eso, repito, un incremento de más de 1.000 millones en estado del bienestar, un incremento de más de 600 millones en fortalecimiento del tejido productivo de la región. Sin duda alguna, un sacrificio importante, dado que la situación por la pandemia también es preocupante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. La pandemia al final es lo que de alguna manera hace que todo esté mediatizado por la crisis. Si no hubiera habido pandemia, evidentemente no hubiera habido crisis. Y como decía antes, a la crisis sanitaria se ha unido de una forma inequívoca la crisis social, la crisis económica.
¿Y cómo vamos a contestar a esa crisis? Pues justamente lo que digo, incrementando de una forma fuerte las partidas en el estado de bienestar. Fíjate que en el año 2021, cada día, este gobierno va a invertir un total de 18 millones de euros. Cada día que pasa se invierten 18 millones de euros en el estado de bienestar. Llámese sanidad, llámese educación, llámese bienestar social. Eso, evidentemente, ¿qué conlleva? Pues insisto, que esa gente que ahora mismo lo está pasando muy mal, porque hay mucha gente, no nos debemos olvidar de eso, que lo está pasando muy mal, pues a base de ese incremento, de esas partidas tan importantes que se van a hacer en el estado de bienestar, de alguna manera consigamos recuperarlas, consigamos que vuelvan a la senda de la productividad, a la senda del bienestar, a vivir dignamente. Y ese es el objetivo, yo diría que único y fundamental, que ha guiado a la hora de elaborar estos presupuestos. Pues si te parece, vamos a centrarnos en la ciudad de Puerto Llano, dado que desde el año 2016 la Junta ha invertido más de 60 millones en esta ciudad. Efectivamente, el otro día cuando presentábamos los presupuestos hablábamos de que, por hacer una comparación, porque siempre es bueno tener la referencia de lo que ha pasado y de lo que queremos que pase, ¿no? En esta provincia de Ciudad Real en particular, pues en inversión, y digo inversión, cuando hablamos de inversión en ladrillo, lo que te decía antes, inversión en obras, inversión en edificios, inversión en carreteras, inversión en lo que se ve, se visualiza. Pasamos del 2020, que tenemos un montante de 25 millones para invertir, a invertir cerca de 50 millones. Incrementamos en un casi 100% la inversión en esta provincia. Pero fíjate, si nos refiriéramos a la inversión que se había en el 2014, que fue el último del gobierno de Cospedal, en esta provincia se invertían 14 millones. Si lo comparamos con los 50 millones que vamos a invertir, estamos hablando de un incremento de 342 millones. Y en Puerto Llano, en efecto, en estos últimos años, y el otro día lo poníamos de manifiesto, se han invertido más de 60 millones, pero no en inversión real, hablamos de inversión en servicios, hablamos de planes de empleo, hablamos de muchas cosas, de subvenciones, de residencias de la tercera edad, hablamos de todo eso. Pero vuelvo a repetir, en lo que es ladrillo, pues pasa otro tanto lo mismo. Puerto Llano, en relación al presupuesto que tiene este año 2020, el gobierno ha querido que Puerto Llano, por las circunstancias especiales que tiene, por los problemas de déficit estructural que arrastra desde hace unos años como consecuencia, pues básicamente de la pérdida de esa calidad de ciudad minera, pues hay que ayudarlo, y el presupuesto inversor, insisto en inversión en ladrillo, lo vamos a multiplicar por 4, incrementamos en más de 5 millones, llegando a esos 7 millones de los que tú hablabas, con el afán, lógicamente, también ineludible, de que Puerto Llano es una ciudad industrial, siempre lo ha sido, y queremos que siga siéndolo, y para eso la inversión pública no es que sea conveniente, es que se hace necesaria, se hace imprescindible, y con ese ánimo, vuelvo a repetir, de ese pues 1.600.000, 1.700.000 que teníamos de inversión en el 2020, vamos a pasar a esos más de 7 millones que se invertirán. Y fíjate que además hay partidas tan importantes como las de autónomos y microempresas que superan el 1,5 millones. Efectivamente, así es. Son partidas que por sí solas hablan de las ganas, permíteme la expresión, que este gobierno tiene de que Puerto Llano tire hacia arriba, de que Puerto Llano vuelva a ser lo que fue. Y fíjate, cuando hablamos de inversión pura y dura, pues podemos hablar de ese famoso Paseo San Gregorio, que es, pues yo creo que emblemático. Hablar de Puerto Llano es hablar del Paseo de San Gregorio, un sitio en el que toda la ciudadanía se congrega y toda la ciudadanía lo disfruta. Bueno, pues va a ser aproximadamente 1,5 millones de euros el que llegue para renovar ese Paseo San Gregorio que tanta falta le hacía. Pero tenemos otra inversión que creo que es importante, vital para la ciudad de Puerto Llano, y es la construcción del famoso hospital. Hospital, casi 2 millones de euros, ¿verdad? Efectivamente, esto ya es contante y sonante, en contra de esas pretendidas mentiras que algunos quieren augurar, en el sentido de que el hospital era algo que estaba en el sueño utópico, de alguna persona. Era una utopía, sí. Pues aquí ya lo tenemos puesto en negro sobre blanco, ahí está escrito, y llegan pues aproximadamente
unos 900.000 euros para lo que es el proyecto de obra y la dirección de obra, que bueno, ya tendría que estar hecho, pero sabéis que hemos tenido unos problemas de tipo judicial, de tipo jurídico, ha habido alguna empresa que ha presentado reclamaciones contra el proyecto, todo eso ya está prácticamente solventado y lo normal es que el primer trimestre del 2021 quede licitado y adjudicado el proyecto de obra y la dirección de obra. Y ya como consecuencia de ese proyecto aprobado, empezaremos a poner ladrillo. Y para eso hay metido en el presupuesto del 2021 ya 1 millón de euros, que es una cantidad respetable, y que va a conseguir que bueno, lo que el presidente prometió se plasme en una realidad de que la realidad justamente muy demandada, por otra parte, muy necesaria también, de que Puerto Llano cuente con un nuevo hospital. Había agoreros que decían que nunca iba a haber un hospital, va a haber un hospital en Puerto Llano, es palabra del presidente García Page, igual que hoy inaugura también el de Toledo, por ejemplo. Efectivamente, esta mañana han estado el presidente y el ministro de Sanidad acompañando a los Reyes en la inauguración de esa obra que es un referente no ya a nivel nacional, sino a nivel europeo. Es un hospital que, bueno, pues todos sabemos las dificultades que ha tenido, un hospital que tenía que haber estado ya funcionando desde hace un tiempo, pero que un hospital por culpa, y digo culpa porque no lo puedo decir de otra manera, del gobierno de la señora Cospedal, del gobierno del Partido Popular, pues bueno, se paralizó durante 4 años, conllevando un retraso, que es el que ha sufrido el hospital, y al mismo tiempo, y esto hay que decirlo también, esa paralización conllevó que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tuviéramos que desembolsar un montante de 23 millones para indemnizar a esas empresas constructoras que estaban haciéndolo por la paralización de la obra de ese hospital. Pero bueno, hay que hablar en positivo, el hospital está hecho, el hospital va a funcionar. Evidentemente es un hospital que no se pone en marcha de un día para otro, es complejísimo, aquí lo vivimos en Ciudad Real, el traslado en su día de Alarcos al Hospital General de Ciudad Real, lo mismo que pasará en su día cuando tengamos hecho el nuevo hospital y haya que trasladar, aunque van a estar muy juntos, pero todo eso es un trabajo que lleva tiempo y que sobre todo que tiene que estar muy coordinado y muy, muy bien orientado para evitar problemas de última hora. Yo, por lo que a Puerto Llano se refiere, también me gustaría poner en valor esos 900.000 euros que van a venir también para la residencia Pocitas del Prior. Sí. Era una obra también necesaria, también demandada y, bueno, creo que es una inversión, hablar de casi 1 millón de euros, eso es estado de bienestar. El Sin poner duda unas alguna. instalaciones a disposición de aquellos que más lo necesitan, creo que es una cosa importante, insisto, y no solo conveniente, sino necesaria. Al mismo tiempo, también lo vamos desgranando, también hay un dinero para los polígonos industriales. Efectivamente. Como sabéis, los famosos proyectos Miner de las ciudades mineras, Puerto Llano lo ha sido y lo sigue siendo. Sí. Entonces, bueno, este forma parte de un convenio a nivel nacional, a nivel de Estado, en el que la Junta de Comunidades acompaña a ese convenio, ¿no? Y en particular también para el año 2021, pues Puerto Llano va a recibir aproximadamente 1.800.000, casi 1.900.000 euros para complementar la subvención que llegará desde el Estado vía, insisto, Proyecto Miner, para mejorar, básicamente, es algo que, bueno, pues la alcaldesa también se ha empeñado muy mucho en conseguir, mejorar básicamente lo que es el polígono industrial. Yo creo que si alguna, de verdad, y permíteme que te lo diga, si alguna de las muchas ventajas que tenéis, teniendo la alcaldesa que tenéis, es justamente que es una alcaldesa que desde el primer día que se sentó en el sillón, empezó a trabajar para y por Puerto Llano, pensando en las personas, pero pensando también en el tejido productivo que al final es el que soporta la vida de las personas, ¿no? Y es una alcaldesa que muchas veces dice... Me decía, no hace mucho me decía, tengo incluso hasta la sensación un poco de vergüenza de que voy pidiendo demasiado. Digo, es que precisamente un alcalde, una alcaldesa, tiene que ser cuanto más pida, claro. mejor alcalde. Y es una alcaldesa que, ¿verdad? Está desvelada, no tiene horario de trabajo, es una alcaldesa que la verdad tiene un ímpetu, unas ganas, una fuerza, una vitalidad que conlleva, pues eso, el que Puerto Llano, yo creo que está en la senda de recuperar la vida y la forma de vivir, en definitiva,
que tuvo en su día. Paco, también hay dinero para el Conservatorio Pablo Sorozábal, para el IES Virgen de Gracia y para otros centros educativos. Efectivamente, se va a invertir también en el instituto y en algunos más centros educativos, pero en particular el que me has mencionado, Virgen de Gracia, se acompaña con una partida de 200.000 euros, insisto, también necesaria, pero que al final son inversiones que generan bienestar, que generan riqueza, que generan empleo también. Y lo que has apuntado, el Conservatorio de Música Pablo Sorozábal, al que dedicaremos también una partida importante, 300.000 euros. Yo muchas veces me gusta recordarle a la gente, porque todavía hay mucha gente que piensa, que pensamos en pesetas. Y cuando dices 300.000 euros, dices, hombre, pues 300.000 euros son 50 millones de pesetas. 50 millones de pesetas, o sea, no es ninguna tontería. También me gustaría recordar que hay otra obra a la que va a llegar cerca de 500.000 de euros y es la oficina de empleo. De la nueva oficina de empleo. Una oficina de empleo que se ha hecho también pues necesaria, dadas las circunstancias que hemos atravesado, que estamos atravesando. Todos sabemos la dinámica de las necesidades de la gente que se ha quedado sin trabajo a través de los ERTEs, a través de las prestaciones y subsidios de desempleo. Y bueno, poner a su disposición también una oficina de empleo que gestione todas esas prestaciones y que al mismo tiempo gestione, como no va a tener otro remedio que gestionar e incrementar todavía lo que llamamos las políticas activas de empleo, ese reciclaje, esa puesta en vigor de que todos los trabajadores que se han quedado sin trabajo han de ser necesariamente reconducidos a una nueva situación en la que sus afinidades, en las que sus conocimientos sigan poniéndose al servicio de la sociedad, pero que al mismo tiempo genere recursos suficientes para mantener ese nivel de vida digna al que todos los ciudadanos tenemos derecho, pues insisto, tener o poner a su disposición unas instalaciones dignas como las que van a ser la nueva oficina de empleo, creo que es otra cuestión también importante, muy importante. Remarcar que estos 7 millones suponen 4 veces más que la inversión del año anterior y, sin embargo, la oposición al gobierno de García Paje dice que se olvida de Puerto Llano. Bueno, evidentemente estamos acostumbrados a ese tipo de mensajes negativos. Fíjate que yo te decía al principio que estos presupuestos se han hecho pensando en las personas y la verdad es que he de decir, y está constatado, que estos presupuestos se han hecho con la ciudadanía, al lado de la ciudadanía, pensando en la ciudadanía, pero de su mano, siempre de su mano. Y desde esa perspectiva yo, una vez más, apelo a lo que el presidente García Paje viene reclamando desde hace tiempo ya, y es que precisamente como consecuencia, si estamos diciendo que estamos en unos presupuestos que están muy mediatizados por el tema de la COVID, por el tema de la pandemia, son unos presupuestos que deberían ser caracterizados por una unidad de acción. Si queremos que esto funcione, todos somos necesarios. Y en esa pretendida unidad, este gobierno ha lanzado mensajes, ha tendido la mano, ha invitado a todas las organizaciones sociales, a todos los sindicatos, a todos los empresarios y también a todas las fuerzas políticas. Curiosamente, el Partido Popular sigue anclado en esa política negacionista, en esa política antagonista, en esa política de negar la mayor, de negar realidades y sobre todo de no fomentar ese espíritu de unidad. Yo creo que no por el bien, en este caso, del Partido Socialista, ni tan siquiera del gobierno de García Paje, sino por la ciudadanía, y yo llamo una vez más en este sentido al Partido Popular que recapacite, piense y vea que la única manera de conseguir que esta crisis sea superada felizmente y justamente que las personas que la están padeciendo de una forma directa puedan volver otra vez a la senda, insisto, de la dignidad, es que todos los partidos hagamos ese esfuerzo de unidad, ese esfuerzo de ir todos en el mismo camino. Tiempo habrá de echarnos en cara, por decirlo de una manera, los errores que hayamos cometido, que seguro que son muchos. El que hace cosas se equivoca, el que no las hace, evidentemente, nunca se equivoca. Pero yo creo que llegará ese momento de volver a la pugna política para entendernos, pero en este momento esa unidad se ha hecho más necesaria que nunca y desde aquí, insisto, apelo una vez más al Partido Popular a que deje de lado esa política negativa y se suba a este carro que creo que es necesario e imprescindible para que los ciudadanos puedan sentirse otra vez en la vía de la normalidad. Es evidente que el ciudadano tendrá que juzgar cuando llegue su momento, pero nadie entiende que en estos momentos tan difíciles sanitariamente y económicamente los partidos políticos no se unan.
Evidentemente, y además creo que es algo que por mucho que nos esforcemos en lo contrario sería impensable, es utópico. ¿Cómo la ciudadanía puede pensar que vamos a hacer algo bueno si en una situación como esta, crítica... ¿Qué tiene que ocurrir más? No lo sé, yo no se me ocurre algo peor, evidentemente. Es la primera vez pues en 100 años que tenemos una crisis como esta, una crisis, insisto, sanitaria, social y económica, y una crisis que nadie podíamos imaginar que trajera el escenario que ha traído. Desde luego yo no se me ocurre pensar un escenario peor que este, y como bien dices, si ante esta situación, no somos capaces de conseguir esa unidad, difícilmente el ciudadano, evidentemente, será un motivo más para alejarse de la política mala, por lo menos. Por eso insisto en que si este gobierno ha tendido la mano, no al Partido Popular, sino a todas las fuerzas políticas, ha sido pensando precisamente en que es necesario y se hace continuamente esa llamada urgente para que todo el Partido Popular se sume a este barco, que creo que es el único que nos puede llegar a devolverle a la ciudadanía esa pretendida normalidad que tan necesaria y tan de menos la estamos echando. Pues don Francisco Pérez Alonso, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, ha sido un placer. El placer, como siempre, es mío. Y como tienes que prodigarte más, ya te lo digo. Ya sabes que estoy a vuestra entera y completa disposición. Pues muchísimas gracias y que tengas un buen día. Igualmente, gracias.